para poder establecer los calores específicos en función de las propiedades, vamos a aplicar la expresión del primer principio, que nos dice que la variación de energía total, variación infinitesimal de nuestro sistema, que está dada por la variación de su energía interna, la cinética macroscópica, potencial macroscópica, va a estar determinada por cuál es la transferencia de calor que está recibiendo, por ejemplo, por calor o por trabajo si es un sistema cerrado. Si el sistema no tuviera variaciones de energía macroscópica, es decir, que estos dos términos fueran cero, nos quedaría que la variación de energía interna va a ser la diferencia entre el calor y el trabajo transferido. Si además ponemos como condición que el trabajo se hace en forma reversible, esto se puede reemplazar por P por diferencial. Y nos va a quedar en definitiva que el calor transferido va a ser igual a la variación de energía interna más P por el diferencial de calor transferido en forma infinitesimal, diferencial de energía interna, P por el diferencial B. Y si además le ponemos la condición que el volumen fuera constante, nos va a quedar que el calor infinitesimal transferido es igual a la variación de energía interna del sistema. Encontramos esta relación. Y por otra parte sabíamos, como habíamos definido antes, que el calor transferido en un proceso a volumen constante era igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura a lo largo de ese proceso a volumen constante. Entonces resulta que el diferencial de U se puede escribir también como esta igualdad. Esto es lo que nosotros estamos obteniendo. De aquí podemos despejar el calor específico a volumen constante y nos queda esta relación. Es la variación de la energía interna de nuestro sistema dividido por su masa y por el diferencial de temperatura a volumen constante. O bien, el calor específico a volumen constante es la derivada de la energía interna respecto a la temperatura en un proceso a volumen constante. Aquí vemos entonces que el calor específico resulta ser una propiedad termodinámica a volumen constante. En el análisis de muchos sistemas de generación de potencia, vamos a ver, sobre todo vamos a ver en la próxima unidad, hay una propiedad muy interesante que aparece, que es la entalpía, que es una combinación de otras propiedades. La entalpía se define como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Y como todas estas son propiedades, la entalpía es también una propiedad. Y la podemos expresar por unidad de masa, la podemos expresar por unidad de mol. Bien, entonces, esta función de estado, nosotros la podemos diferenciar. Es decir, que el diferencial de H va a ser el diferencial de U más el diferencial del producto P por B, que se escribe como P por el diferencial de B más B por el diferencial de P. Hasta aquí no hay nada más que álgebra. Si ese proceso de este sistema que estuviéramos analizando fuera a presión constante, la variación de entalpía de ese sistema quedaría entonces definida por diferencial de U más P por diferencial de B. Y si fuera un proceso a presión constante, que ocurre en un sólido, en un líquido, también ese término sería cero, y nos quedaría que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. Y por último, si fuera un proceso cíclico, dado que esto es una propiedad termodinámica, la variación de entalpía va a ser cero. Ahora, vamos a ver cómo expresamos el calor específico a presión constante. El diferencial de Q, calor transferido en un proceso infinitesimal, es diferencial de la energía interna más P por el diferencial de B. Y por otra parte, recordando lo que acabamos de desarrollar, el diferencial de entalpía, el diferencial de U más P por B, o bien el diferencial de U al diferencial de P por B, lo expresamos de esta forma. Y aquí nosotros despejamos diferencial de U más P por diferencial de B, nos va a quedar igual al diferencial de H menos el de diferencial B. Es decir, que este segundo miembro que tenemos en esta ecuación, es igual a esto, y por lo tanto lo puedo reemplazar acá y obtener que el diferencial de U se puede expresar como el diferencial de entalpía menos el B por el diferencial de volumen. Si el proceso fuera a presión constante,
como ocurre, por ejemplo, en una caldera o intercambiador de calor, entonces resultaría que el calor infinitesimal transferido en un proceso es igual a la variación de la entalpía en ese proceso infinitesimal. Y la presión es constante. Entonces, esta es una de las formas en que podemos interpretar la entalpía. Es como el calor transferido en un proceso que se realiza a presión constante, y hay muchísimos procesos industriales que se realizan de esa forma. Entonces, si en un proceso a presión constante el diferencial de Q, calor infinitesimal transferido en ese proceso, es igual al diferencial de entalpía. Y el diferencial de Q, además, lo habíamos antes expresado como M por Cp por el diferencial de T. Por lo tanto, el diferencial de entalpía se puede escribir en función del calor específico a presión constante. Despejándolo, nos va a quedar que el calor específico va a ser igual a la derivada de la entalpía específica con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante. Es decir, el calor específico expresado ahora en función de propiedades termodinámicas. El calor específico es la presión a presión constante, es la derivada parcial de la entalpía respecto de T, manteniendo P constante. En un proceso adiabático, el que ocurre en una turbina, compresor o bomba, que podemos asumirlo como adiabáticos, el diferencial de Q transferido va a ser 0, y de acá resulta que este término, este miembro es igual a 0, y despejando la variación de entalpía infinitesimal va a ser igual al volumen por la variación infinitesimal de la presión. En síntesis, ahora podemos escribir el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante en función de propiedades termodinámicas. ¿Sí? Por lo tanto, estas dos son también propiedades termodinámicas. Y estas son las definiciones actuales que se adoptan para calor específico a presión de volumen constante. No ya como se definió al principio, como la cantidad de calor que se transfiere para lograr el aumento de temperatura entre tanto y tanto, sino ya como una propiedad termodinámica, que en algún caso particular coincide con esa definición, eh, que es la que le dio origen al concepto de calor específico. Así que en este momento, ya con esa definición, la única relevancia que tiene C sub B, es decir, el calor específico a volumen constante, es que en ese tipo de procesos el calor específico representa la energía transferida a la unidad de masa del sistema durante un proceso a volumen constante, durante el cual su temperatura aumenta en 1 grado. Y lo mismo se puede hacer con respecto al calor específico a presión constante. Vamos a analizar cómo es el calor específico a volumen constante de un gas ideal. Este fue un experimento que hizo Joule, donde había colocado 2 tanques que estaban conectados entre sí, pero con una separación móvil. Lo había metido todo dentro de un recipiente que estaba conteniendo agua, y en ese recipiente medía la temperatura. Inicialmente, en esta parte A, estaba todo el gas, mientras que en esta parte había hecho vacío, el vacío que se pudiera hacer. Es decir, que acá había una presión mucho más alta que la presión que estaba acá, y dejó que eso se estabilizara. Antes de medir su temperatura, durante un tiempo hasta ver que esta temperatura no cambiaba, entonces estaba en equilibrio térmico. Y después abre la válvula. Al abrir esta válvula, el gas que antes estaba ocupando este volumen A, ahora pasa a ocupar el volumen A más el volumen B. El volumen cambió. La presión, que era muy alta acá, muy baja acá, ahora se igualó. La presión cambió. Pero el termómetro no mostró ninguna variación de temperatura. Por otra parte, como todo esto estaba aislado, no hubo transferencia de calor y tampoco hubo transferencia de trabajo. Es decir, que según el primer principio de termodinámica, si no hubo Q ni hubo W, no hubo delta U. La energía interna era constante. Y entonces él encontró que la energía interna, que se mantuvo constante, solamente tenía relación con la temperatura, que también se mantuvo constante, porque las otras cosas cambiaron y listo. Entonces encuentra que la energía interna
es solamente una función de la temperatura para un gas ideal. Esto se explica porque en un gas ideal se desprecia toda interacción entre moléculas que lo constituyen, entonces la energía interna es solamente la energía cinética de esas moléculas que solamente depende de la temperatura. Esto es también conocida como la segunda ley de Joule. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, en un par de ejes presión-volumen y tengo un estado inicial de un gas y le hago, por ejemplo, un proceso a volumen constante hasta llegar a su estado final con una temperatura diferente, voy a tener una variación de energía interna. Pero si luego voy desde el estado A mediante otro proceso diferente hasta un estado final diferente, pero que tenga la misma temperatura que tuvo el primer proceso, en este caso la variación de energía interna va a volver a ser igual a la variación que tuvo en el primer proceso, porque los dos tienen la misma diferencia de temperatura. En función de esto, de esta experiencia de Joule, resulta que en la definición del calor específico a volumen constante, la derivada de la energía interna respecto a la temperatura en un proceso a volumen constante, ahora no tiene más sentido decir o especificar en un proceso a volumen constante, porque no depende del proceso que sea volumen constante o que sea presión constante, sino que solamente va a depender de T, por lo tanto lo podemos escribir como una derivada total. El calor específico a volumen constante, la derivada de la energía interna respecto de T, y podemos entonces escribir esto de esta forma, para un gas ideal. Ahora retomemos la expresión de la entalpía. Joule encuentra que esta energía interna depende solamente de la temperatura. Y este otro término, P por B, depende de la presión. Entonces, esto es, normalmente algunos autores explican diciendo que la entalpía tiene un término dependiendo de T y otro término que sería más dependiendo de la energía mecánica, energía térmica y energía mecánica. Ahora bien, en un proceso a presión constante para un gas ideal, H es igual a U más P por B, pero si es un gas ideal, este P por B se puede poner como R por T. Y entonces el diferencial de H va a ser el diferencial de U más R por el diferencial de T, o bien, si esto es solamente función de T para un gas ideal, y esto es la constante y esto es el diferencial de T, resulta que para un gas ideal, la entalpía también es solamente función de la temperatura. Y si antes habíamos definido el calor específico, la presión constante, como la derivada de la entalpía respecto a la temperatura en un proceso a presión constante, y ahora resulta que como H es solamente función de T, es irrelevante que sea presión constante o no, podemos escribir para un gas ideal que el calor específico es la derivada total de la entalpía respecto de T. En síntesis, los dos calores específicos para un gas ideal se pueden expresar como las derivadas en función de T, sin especificar que el proceso sea a presión a volumen constante. Esta expresión de la variación de la entalpía para un gas ideal que recién encontramos, la podemos escribir entonces como que la derivada de la entalpía respecto de T es la derivada de la energía interna respecto de T más R, y esto es C sub P, y esto es C sub B. Es decir, que C sub P es igual a C sub B más R. O bien, podemos poner que la diferencia entre Cp y Cb es igual a R. Y como R es una constante positiva, significa que siempre Cp es más grande que C sub